Y estamos pues en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Carta a los Filipenses, capítulo 4. La carta a los Filipenses sería llamada la carta del gozo, porque en los 4 capítulos se habla del gozo. Fíjense bien, en los 4 capítulos. Y era una carta que fue escrita en la cárcel por el apóstol Pablo. Y eso no exime, ¿verdad?, de que un hombre tenga gozo, a pesar de las circunstancias o dificultades que puede estar enfrentando. Y esa debería ser la actitud de todo creyente, el gozo a pesar de las circunstancias. Ahora entonces, y veníamos estudiando acerca de que era una iglesia sana, una iglesia muy avanzada debido a la minoría de dificultades que había enfrentado en cuanto a la doctrina. En cuanto a la persecución, sí era una iglesia perseguida, una iglesia que había sido obstaculizada, más sin embargo, a través de las evidencias que tenemos escriturales, nos damos cuenta que a pesar de ello, los discípulos en ese entonces de Pablo, los seguidores del Evangelio, habían retomado con seriedad la vida de la iglesia y habían retomado con seguridad la predicación del Evangelio. Es decir, es una norma para todas las iglesias y para todos los creyentes, tomar con seriedad el hecho de predicar el Evangelio. Ahora entonces, veníamos diciendo que habían llegado a la iglesia unos creyentes o pseudo creyentes, a lo mejor maestros falsos, que se habían introducido queriendo decirle a los hermanos, no es todo, ¿verdad?, la gracia de Dios, sino que también hay que poner en práctica algunos ritos de los judíos, como por ejemplo, en este caso que vimos en el capítulo 3, estaba hablando de la circuncisión. Ahora entonces, la circuncisión era una orden para los judíos, pero no para la iglesia. Los judíos sí fue un pacto que hizo Dios con Abraham, ¿verdad?, sobre la circuncisión, es decir, era un pacto, una señal para Israel, que a través de esa circuncisión ellos estaban recordando el pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, esto había trascendido y por eso Pablo escribe la carta tratando de persuadir a los creyentes que no fueran a caer en ese error. Ahora entonces, y Pablo les dice, ser imitadores míos. En otras palabras, vean lo que yo he predicado, lo que yo he enseñado y cómo me he esforzado para predicar el Evangelio. De esa misma manera también ustedes imítenme, ¿verdad?, para que el Evangelio no caiga en el problema de ser pervertido. Porque, hermanos, cuando el Evangelio se le añade algo más, se pervierte. Es como echarle agua a la leche, ya no está pura. Ahora entonces, simplemente eso era lo que estaba pasando ahí. Querían echarle un poquito más al Evangelio, añadirle un poquito más al punto de la salvación por la gracia de Dios, por la fe solamente, para pervertir el Evangelio. Es decir, y ese es un legalismo. Y aquí en todo el ámbito religioso, el legalismo es una constante, ¿verdad? El legalismo es algo que es practicado en la mayoría de iglesias o denominaciones. Ahora, es sorprendente ver que las iglesias que se consideraban hace unos 50 años, las iglesias conservadoras que mantenían firme la doctrina, pues no eran tan conservadoras, porque ahora en este tiempo han abrazado el legalismo. Y el legalismo es una actitud mental
decir, una actitud de la mente, que donde los creyentes piensan que la salvación es a través, tanto la salvación como la santificación es a través de la fe y a través también de añadirle un poco más el esfuerzo personal, el esfuerzo humano. Y eso es quizás como el estándar en todas las iglesias hoy día a nivel mundial. Están, bueno, además de los falsos evangelios que están predicando. Entonces, Pablo le dice, imítenme a mí. Y mirad también, Pablo aconseja, les dice, miren también aquellos que se conducen igual a mí. Ahora de decir, era, si podemos poner un ejemplo, el equipo misionero de Pablo estaba conduciéndose igual a Pablo porque era su equipo misionero. Entonces sería un problema, por ejemplo, que aquí en esta iglesia estuviéramos predicándole la gracia un domingo y el siguiente domingo venga otro hermano a enseñar que no es solamente la gracia, sino que también la fe más las obras, y el siguiente domingo viniera a otro hermano a predicar otras cosas. Entonces sería un solo desorden. Los creyentes no sabían qué creer. Ahora entonces, y por eso el apóstol Pablo dice, debe de haber una unidad doctrinal en toda la iglesia. Y por eso nosotros tenemos esa perspectiva de que en esta iglesia todo el que enseña debería de pasar por el instituto bíblico. ¿Para qué? Para que doctrinalmente estemos unificados los líderes con los maestros de la escuela bíblica. Ahora, la razón es, bueno, y no solamente eso, sino que toda la iglesia debería de ser afín doctrinalmente, es decir, tener una sola doctrina. Ahora entonces, y ese es el problema muchas veces en algunas iglesias, que por ocasiones vienen los líderes o los predicadores y enseñan una cosa, luego viene otro predicador y contradice lo que el otro ha predicado. No es algo bueno, sano o correcto, ¿verdad? Ahora bien, en lo que hemos visto en el capítulo 3, también Pablo dijo, bueno, estos seguidores de estas falsas enseñanzas solamente piensan en lo terrenal. Fíjense bien, solamente piensan en lo terrenal. Y estuvimos viendo que el propósito de estos seguidores, de estos falsos seguidores de Cristo, estaban pensando más en su bienestar, estaban pensando más en su situación, su posición, pero no estaban pensando en los creyentes, ni estaban pensando en tener una buena relación personal con el Señor. Ahora entonces, Pablo dice, estos solamente piensan en lo terrenal. Por eso Pablo retoma un versículo y dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Ahora entonces Pablo dice, nosotros no estamos pensando tanto en lo terrenal. Es cierto, hermanos, que los creyentes cada día pensamos en el trabajo, en la comida, son cosas necesarias todos los días. No es que vamos a dejar de comer, dejar de trabajar. No, nosotros tenemos esas necesidades físicas todos los días. Pero no estar enfocado en eso solamente, ¿verdad? Es decir, enfocado en nuestra situación de la tierra, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestra perspectiva debe estar en a dónde está nuestra ciudadanía. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, y por lo tanto, como ciudadanos del cielo, debemos de vivir como ciudadanos del cielo aquí en la tierra.
Es decir, si ustedes ven, los gringos cuando vienen aquí, los americanos vienen, ellos no están pensando que son salvadoreños, ellos están pensando que son estadounidenses o digamos de cualquier otra nacionalidad, y así debería ser el pensamiento nuestro. Nosotros somos de la ciudadanía celestial, y además dice el apóstol Pablo, no tenemos que añadir nada porque estamos esperando a un Salvador. ¿Y el Salvador para qué lo estamos esperando? ¿Para qué estamos esperando el Salvador, hermanos? Para irnos con Él, ¿verdad? Para irnos con Él, por eso lo estamos esperando. Ahora, significa que toda la perspectiva de un creyente en la tierra es algo perdido. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos y todo lo que tenemos se queda aquí, no se lleva. No se lleva, es decir, no podemos llevar nada. Ahora ustedes, no sé cuántos de ustedes han visto esa película del 2012. Ahí estaban creando una ciudad, una gran arca, y estaban llevando animales y gente y ahí tratando de buscar otra ciudad, y solo los millonarios podían entrar, y gente calificada de los países donde cumplían ciertos requisitos, no solamente económicos, sino raciales también. Ahora entonces, pero nuestra ciudadanía, nosotros no tenemos que estar planeando situaciones así, porque nuestra ciudadanía está muy claro, está en los cielos, y ese Salvador va a venir y nos va a llevar. Entonces, entonces debe de ser una perspectiva de una segunda venida de Cristo, que está dividida en dos partes. Uno, el rapto de la iglesia, donde Cristo nos espera en el aire y no llega hasta la tierra, y nosotros nos vamos con cuerpos glorificados, tanto los vivos como los muertos que son resucitados en Cristo. Nos vamos con un cuerpo nuevo. Ahora entonces, el problema de aquellos que están pensando en la tierra, están pensando en todas las cosas materiales y el bienestar personal, y olvidando a Dios. Olvidando a Dios. Ahora entonces, y vemos aquí que Pablo dice, no, nosotros debemos de estar pensando como que Dios no es. Ahora, ¿cuántos de los vestidos bonitos, los zapatos bonitos, los pantalones bonitos, las camisas bonitas nos vamos a llevar, hermanos? Pero ni el nuevo que diga, planchame el pantalón y la camisa. ¿Cuál? Le dice la señora, ¿verdad? El más nuevo, le dice. El más nuevo. Y el más nuevo tal vez ya tiene un año de haberlo comprado. Ahora entonces, pensando en qué es el mejor, pero cuando nos vayamos de aquí, hermanos, esta ropa se queda. ¿Con qué ropa nos vamos a ir vestidos? El Señor nos va a dar la ropa. Él nos va a vestir. Bueno, en el libro de Apocalipsis dice que nosotros nos vamos con vestiduras blancas. Así no somos vistos allá en el cielo, ¿no? Con vestiduras blancas. Ahora entonces vemos entonces que la perspectiva de Pablo era: no estén pensando en lo terrenal, sino en lo celestial. Y dice: el cual el Señor transformará el cuerpo de humillación. Este cuerpo de humillación lo va a transformar. Hay iglesias que dicen: ¿cómo es posible que estos bautistas sean salvos si se ponen aritos, se pintan, se ponen, bueno, compran grandes tacones, porque hasta los tacones les cae mal, ¿verdad? Compran grandes tacones y todas esas cosas? Dice: ¿cómo es posible que ellos estén predicando y diciendo que se van para el cielo? Si para ir al cielo se necesita un cuerpo sin mancha y sin arruga ni contaminación. Ahora, para ellos, esta vestidura que nosotros usamos aquí
es un problema para ir al cielo. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Vamos a estar en el cielo sin mancha y sin arruga? Claro que sí. ¿Y cómo? Pues el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, que no va a ser pecaminoso. Cuando nos presentemos allá en el cielo, este cuerpo es sin mancha y sin arruga. Es decir, la transformación que tenga el creyente aquí en la tierra, cuando venga a Cristo a llevar su iglesia, lo lleva sin mancha y sin arruga. Es decir, que no es por lo que nosotros hagamos que vamos a ir sin mancha y sin arruga, porque me llamaba una hermana ayer pidiéndome unos versículos bíblicos, porque al hermano Junior, ¿verdad?, lo están acosando el pastor allá, allá, y le está diciendo que la salvación se pierde, ¿verdad? Que Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el hermano manda, ¿verdad?, pedir versículos, explíqueme cómo es esto. Y le mandamos unos versículos allá, ¿verdad?, para que vea que no es por lo que nosotros hagamos que vamos a estar sin mancha y sin arruga, es por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga. Imagínense un pastor acosando a un creyente, diciéndole que la salvación se pierde, y en la situación que está el hermanito allá, no quiere oír eso. Entonces, significa entonces que es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que nosotros vamos sin mancha, sin arruga. Es decir, que Él quitó todos nuestros pecados. Y cuando vayamos hacia el cielo, Dios no va a ver a nosotros, sino que ve la sangre que fue derramada por Cristo, que nos limpió de todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento cubría los pecados la sangre de los corderitos sacrificados, cubría los pecados, pero la sangre de Cristo lo quitó de una vez y para siempre. Es más, Cristo dice en Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18, y ya no me volveré a acordar de sus pecados. Es decir, para Dios nuestros pecados ya están olvidados. Y en el Antiguo Testamento dice: así como está de lejos el oriente del occidente, así se fueron nuestros pecados también, lejos de nosotros. Ahora entonces, ¿pero significa que todavía los creyentes pecamos? Claro que sí. Y debemos de procurar en nuestra vida como creyentes no pecar. Claro que sí. Debemos de tener una santificación práctica, tratar de ser ejemplo en este mundo pecaminoso, contaminado, donde las tinieblas quieren opacar la luz, pero la luz es mayor, hermanos. Y ustedes se fijan que cuando se enciende una lámpara, las tinieblas desaparecen. ¿Y por qué? Porque la luz es más poderosa, y la luz que está en nosotros es la luz de Cristo. Amén. Es la luz de Cristo, y nosotros en esta tierra debemos de ser como esos luminares que están en el cielo, ¿verdad?, que alumbran en la noche, cuando aparece la noche. Ahora entonces, Pablo dice aquí, si nosotros pues no vamos a actuar como creyentes que están pensando en lo terrenal, sino más bien nuestra visión está en lo celestial. En lo celestial. Allí debe de estar nuestro pensamiento, en las cosas celestiales. Cristo viene, nos lleva para allá, para estar con Él. Ese debería de ser nuestro pensamiento. Ahora, nuestra preocupación, fíjense bien que a través de la aflicción, las enfermedades, la situación conflictiva en nuestra vida, muchas veces los problemas, la economía y situaciones parecidas así, a veces nos meten en conflictos, pero si pensamos en las cosas celestiales, de bueno, lo que está por venir es mucho que mejor que lo que tenemos aquí.
Ahora, por eso debemos de cantar aquel corito, me voy con Él, ¿verdad? Me voy con Él. Ahora entonces, y dice el apóstol Pablo, bueno, que Él va a transformar este cuerpo de humillación para tener el cuerpo semejante al cuerpo de la gloria ¿de quién? De Cristo. Recuerda que Cristo resucitó. Y Cristo resucitó con un cuerpo nuevo, transformado, glorioso, porque Cristo anduvo en esta tierra con un cuerpo igual al nuestro. Y Él fue probado, ¿verdad?, para ver si pecaba, pero tenía también, Cristo dice que fue probado en nuestro cuerpo, en el cuerpo que tenemos, pero Él soportó la prueba sin pecar, porque también Él es Dios, ¿verdad? Ahora, pero cuando Cristo resucitó con un cuerpo nuevo, glorificado, es un cuerpo de gloria. Y cuando nosotros también resucitemos, si acaso Cristo no ha venido, luego, y estemos vivos y hemos muerto, resucitaremos con un cuerpo de gloria también. Y ese cuerpo de gloria es un cuerpo en victoria, porque a partir de esa resurrección, estos cuerpos ya no sufrirán nada. Y en el término nada significa nada. Significa que de ahí para allá estamos siempre en victoria. Aquí en este cuerpo todavía sufrimos. Pablo nos aconseja en la carta a los Filipenses que con esa perspectiva de pensar allá en el cielo soportemos la prueba aquí, las aflicciones que tenemos. Pero que esas aflicciones y esas pruebas las soportemos también en victoria. ¿De qué manera lo manifiesta Él? Con gozo. Por eso a esta carta se le llama la carta del gozo, porque en los 4 capítulos Pablo está hablando de gozo, pero Pablo ¿a dónde estaba? En la cárcel. Significa entonces que estar en la cárcel, ¿no creen ustedes, hermanos, que es como estar en la casa? Me decía el vecino aquí que falleció, don Rosendo, yo en San Salvador me gusta ir. ¿Y por qué? Le dije, no, que no va a ver a sus hijos de allá. Sí, me dije, pero cuando uno no manda, aunque esté en lo más bonito, no le gusta. Porque cuando voy donde mis hijos, si acaso aguanto medio día de ir, digo, vayan a dejarme, vayan a dejarme. ¿Y por qué? Le digo que no está encantado de estar con su familia. Pero me están diciendo, no escupa. No tires, porque como él magallaba, ¿verdad? La magalla, no escupa. No tires escupidas. Porque el ladrillo está bonito. Lo va a manchar. Imagínate, me dice, que yo aquí, me dice, aquí hago lo que quiero, porque aquí yo mando y nadie me tiene que decir nada, aquí soy feliz. Ahora entonces, aún en su propia, a veces miren las casas de las familias hay contradicciones y él decía, por yo soy feliz aquí. Y a pesar de que pensaba, tenía una enfermedad que se llamaba elefantosis, así la pierna de gruesa, llena de úlceras. Pero aquí soy feliz porque aquí nadie me dice nada. Ahora entonces, por eso dice Pablo, nosotros para ser felices no podemos serlo en este cuerpo totalmente, pero mientras estemos aquí, tratamos de soportar las pruebas con gozo. Y Pablo era un ejemplo de soportar pruebas con gozo. Al final de este capítulo vamos a ver un ejemplo de eso, ¿verdad? Ahora entonces, por eso el apóstol Pablo, a partir del versículo que vamos a estudiar, del versículo 1 en adelante del capítulo 4, él está diciendo, capítulo 4, versículo 1 de Filipenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Él dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Fíjense bien que la palabra así que es una conclusión del capítulo 3. Así que
como no somos ciudadanos de esta tierra, vivamos como ciudadanos del cielo. Es lo que acabamos de ver en los versículos 20 y 21, ¿no? El cual debe de ser una perspectiva nueva para el creyente, tener una visión de una vida nueva para el creyente. Así que, habiendo terminado esos versículos maravillosos del capítulo 3, versículos 20 y 21, el Señor dice, como son ciudadanos del cielo, no estén pensando en lo terrenal. No estén pensando en lo terrenal. Y utiliza, fíjense bien que en este versículo utiliza un juego de palabras el apóstol Pablo. Y dice que en el versículo 1 dice, hermanos míos, hermanos míos. ¿Cómo les dice Pablo? Hermanos míos. Es decir, tenía una empatía Pablo tremenda con los creyentes. Y algunos le dicen, ¿y la fulana de tal es tu hermana en Cristo? No, para mí no es nada. Y se ponen a hablar de la otra hermanita, ¿verdad? Para mí no es nada. Pero Pablo, ¿qué diría Pablo? Hermano mío. Ahora entonces, para Pablo representaban los creyentes en Cristo no simplemente una reunión social, sino una fraternidad en el amor de Dios, de gente que que había confiado en Cristo y que tenía esa misma afinidad y eran compatibles. Ustedes han oído la palabra incompatibles. Lo incompatible es lo que no se puede, no se lleva bien. Lo que no, por ejemplo, hay sangre que no es compatible con la sangre que tiene una persona, no le puede poner porque se muere. Entonces, aquí Pablo tenía una compatibilidad con todos los creyentes. Esa iglesia era una iglesia que la vamos a ver nosotros como el trofeo de Pablo. Ahora entonces, dice hermanos míos, y utiliza la palabra amados y deseados, amados y deseados. Bueno, la palabra amados significaba que Pablo entonces tenía un amor profundo para esta gente. Amor profundo para esta gente. Y ese debería de ser también una situación, es decir, un imperativo para nosotros como creyentes. Es decir, debería ser una orden, como Pablo, ¿verdad?, va a dar algunas órdenes aquí en este pasaje. Es decir, amar a otro creyente debería de ser como un imperativo, ¿verdad?, como un imperativo para nosotros, amados. Debería de ser un imperativo en la vida de la iglesia, para amarnos todos. Y entonces, estar significa que cuando el apóstol Juan escribe en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, dice, en eso consiste el amor, en que nos amemos unos a otros. Pero si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no es de Dios. Es decir, la vida de un creyente debería de ser así. Si dice que ama a Dios, debe amar también a los hermanos en Cristo. A los hermanos en Cristo. Ahora entonces, significa que Pablo estaba manifestando un amor por esa iglesia y les dice, y la palabra deseado, ¿qué es lo deseado, hermano? ¿Qué es lo deseado? Bueno, lo deseado es aquello que muchas veces no se tiene, pero que se desea tener. Ahora entonces, y uno dice, bueno, por ejemplo, y es decir, y también veámoslo de la perspectiva de los sentimientos.
Cuando un joven tiene una novia, ¿qué quiere, hermano? El joven. ¿Cuál es su deseo de un joven cuando tiene una novia? Como el papá le dio permiso, ¿verdad? Vas a venir a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche te vas a ir. Porque aquí a las 7 de la noche cerramos la puerta y tiene que estar cerrada. Entonces te voy a dar permiso una hora. ¿Y qué hace el joven? ¿Y a qué hora pasa? Y se le tarda la hora de la llegada de las 6, ¿verdad? Que no pasa la hora, ¿verdad? Porque quiero estar con mi novia. Ahora entonces, y cuando llega la hora de venirse, vaya el papá, empieza a decir, ya está haciendo noche, ¿verdad? Ya se está haciendo noche. Y entonces, y el novio no se mueve. ¿Y por qué? No quiere irse, pues. El deseo es de estar ahí con la novia. Si esto permaneciera hasta en el matrimonio, así, ¿verdad? El deseo de estar ahí siempre, con tanta insistencia, todos los hogares del mundo fueran felices, no hubieran divorcios ni nada. Ahora entonces, el deseo de Pablo para esta iglesia era, bueno, era un sentimiento profundo hacia ellos. Amaba a esa iglesia. Ahora, y lo vuelve a repetir en el mismo versículo, dice: amados y deseados, gozo y corona mía, y estad así firmes en el Señor, amados otra vez. Fíjense bien, entonces el apóstol Pablo estaba en este versículo con insistencia en la palabra amado, porque quería dejarse por sentado que eso debe de ser una medida de la comunión que deben de tener los creyentes y la relación personal que deben de tener los creyentes. Yo conocí una comunidad que no eran creyentes, es más, eran contra el evangelio. Ahí en ese cantón a un creyente lo sacaron a la carrera, pero le estoy hablando de hace unos 20 años quizás, 25 años. En ese cantón se llama El Pilón, allá por el lado de San Gerardo. El Pilón era una comunidad que daba un ejemplo tremendo de fraternidad, de compañerismo, de hermandad, pero no eran creyentes. Allí en ese tiempo no había una casa de tejas, era una ranchería, solo de zacate jaraguá eran los techos, ¿verdad? Zacate jaraguá. Y resulta que por descuidos se quemaban las casas, porque las paredes eran, bueno, nosotros le decimos de bajareque, allá en San Gerardo, y eran simplemente palos puestos así alrededor de la casa y varas de maicillo. Es decir, el tallo del maicillo no se quebraba, sino que se cortaba y se le cortaba la punta de donde estaba la bellota del maicillo, y esas varas se iban amarrando alrededor de toda la casa. Esas eran las paredes. Y luego, si usted la quería tener, ¿verdad?, más lujosa, iba a conseguir estiércol de vaca y lo revolvía con tierra y hacía una mezcla, y eso empezaba a repellar la vara de maicillo y ya quedaba una casa con paredes. Pero por lo frágil que era con el fuego, a cada rato se quemaban los ranchos. Y resulta que ¿qué pasaba ahí en esa comunidad? Venía la gente, se reunía y decía entre toda la comunidad, en un día le levantaban el rancho a la gente. Y unos iban a cortar palos, otros iban a cortar el zacate, y otros haciendo hoyos y sembrándolo. Y de repente el rancho estaba otra vez. Si se le quemara la casa al pastor, irían los hermanos de esta iglesia a visitarlo, a ver en qué le pueden echar la manita.
Hoy en este año que más me lleva la creciente, ¿verdad? Y unos hermanos publicaron los videos y nadie me preguntó, hermano, ¿cómo le fue? Ahora entonces, pero podría pasar no solamente con el pastor, con otros hermanos. A lo mejor el pastor no tenga mucha importancia, pero si le pasa a otro hermanito una necesidad, ¿será que vamos a ser compatibles con este hermano y olvidar cualquier situación y vamos a ofrecerles nuestra ayuda? Dejamos ahí una canasta porque dijeron que atrás, ¿verdad? Para los víveres. Hoy en este año dimos menos que el año pasado. Hoy en este año dimos menos. Entonces, no porque no hubiera necesidad, sino porque no tenía la canasta. Ahora entonces, y vemos que necesitamos aprender, hermanos, como iglesia, a ser más, ¿verdad? Fraternos con nuestros hermanos, así como Pablo dice que deseaba tener ese compañerismo con esta iglesia. Ahora, y vemos aquí que dice, no solamente dice deseado, sino que gozo y corona mía. La palabra gozo y corona, la palabra gozo significa tener, bueno, alegría por algo que ha pasado. Y la alegría de Pablo, es decir, era porque de un lugar pagano que se llamaba Filipos, donde era una colonia romana, donde se practicaba el paganismo, donde se practicaba situaciones que salían de lo normal. Entonces, en cuanto a la vida religiosa pagana, entonces de ahí el apóstol Pablo había predicado y había levantado una iglesia. Entonces, esa iglesia, en medio de circunstancias difíciles, por persecuciones y situaciones, más sin embargo, Pablo dice, bueno, son el gozo como resultado de haber levantado una iglesia en situaciones difíciles. Ese es el gozo, ¿no? De haber levantado una iglesia en circunstancias difíciles, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo veía la iglesia, él a lo mejor decía, bueno, las circunstancias, o veía las circunstancias en que esos hermanos habían confiado en Cristo y cómo la habían mantenido firmes y siguieron en el Evangelio, siguieron reuniéndose y siguieron, ¿verdad? Teniendo compañerismo, y para Pablo era uno de los mejores ejemplos de iglesia. Ahora entonces, y vemos que Pablo está diciendo, son mi gozo, mi gozo. Y es que, hermanos, cuando un pecador se arrepiente o confía en Cristo como su Salvador, ¿debe de haber gozo en la iglesia? ¿Sí o no? Claro que sí. Si hay gozo en el cielo, hermano, ¿cómo que no debería haber gozo aquí en la tierra también? Porque dice la Biblia que cuando un pecador, cuando estos considerados pecadores judíos se convirtieron, como Nicodemo y Zaqueo, bueno, siempre se recalcaba que había gozo en el cielo. Los ángeles del cielo estaban gozosos por ese pecador. Entonces nosotros también debemos de alegrarnos, ¿no? Porque los pecadores puedan venir a Cristo y puedan confiar en Él y puedan, ser parte de esa iglesia universal de Cristo, ¿no? No le estamos hablando de denominaciones, sino de una iglesia universal, donde son creyentes o son miembros de una iglesia todos aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. Ahora, entonces era gozo y corona. Fíjense bien que Pablo dice, bueno, estos creyentes, para mí, la palabra corona aquí es la palabra estéfanos, en el griego, estéfanos. Esa palabra
significaba una corona que se le daba a alguien que competía en una carrera, y el ganador se le ponía una corona de laurel en los sienes y salía victorioso, y era el mayor orgullo, ¿no? Ahora, para Pablo, la carrera que había tomado él de llevar el evangelio le había dado una corona, y esa corona era la iglesia. Era la iglesia. Es decir, esa iglesia que había sido rescatada con la sangre de Cristo, para Pablo esa era la corona. Ahora entonces, él dice, bueno, esto es lo mayor gozo que tengo, de que de aquí, de este lugar, ha salido una iglesia. Una iglesia. Entonces, y vemos ahí también que dice que en el versículo 1 también dice, estad firmes. Estad firmes. Es una orden, es un imperativo en el presente activo. Es decir, algo que se debe de hacer todos los días, ¿verdad? Todos los días. Es un imperativo, estar firmes. Y es una ilustración de que se usaban en el ámbito militar. Está firme. Cuando a los soldados les dice estén firmes, se ponen en posición de firme. Y hasta que no se da otra orden, no se mueve. Porque el que se mueve, ¿qué le pasa? Lo disciplina. No tiene que estar haciendo, pero ni siquiera muecas con la cara. Como las hermanitas que cantan allá atrás, a ver, haciendo muecas ahí, a ver, viéndome con quién allá, ¿eh? Entonces, pero deberían de estar gozosas, alegres, cantando, ¿verdad? Pero no haciendo muecas. Ahora entonces, vemos aquí que la orden es estar firme. Y esa palabra griega, la palabra griega para firme es la palabra estuco, de donde sale la palabra en el español estaca. Y ustedes saben, hermanos, que una estaca cuando se siembra queda firme, porque la estaca cuando se siembra con un propósito, se entierra con un propósito. Por ejemplo, en las tiendas de campaña se siembra la estaca, se amarra la tienda para que no se caiga y no se la lleve el viento. Ahora entonces, esa era la idea ahí, estén firmes. O sea, de que no se muevan de lo que ya Pablo había dicho en el capítulo 3. Ustedes son ciudadanos del cielo, no de la tierra. Tengan esa mirada hacia allá. Miren hacia el cielo. Ahora estén firmes en eso. Ahora entonces, y dice, bueno, entonces vemos aquí que estos cristianos eran llamados a mantenerse fieles. Fieles no solamente a la doctrina, sino en todo. En todo lo que se refiere a la vida práctica de un creyente. La vida práctica de un creyente. Ahora entonces, también, entonces vemos aquí en el versículo 1 que termina ahí, ¿verdad? Firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Es decir, que no se dejen de mover de lo que se ha creído, ¿no? En el Señor. Ahora entonces, en Efesios dice que no se dejen llevar por huecas sutilezas, que no sean como niños llevados por vientos de doctrina. Entonces, mantenerse firme. Ahora entonces, y aquí dice, bueno, hay creyentes que son tan valientes con cualquier cosita, ¿no? Que oyen, que dicen, ya está. Quizás cambiante, ¿no? Cambiante de lo que oyó. Y entonces, y a veces se van a la Biblia y lo leen. Bueno, tiene razón, pero no han leído bien tampoco. No han leído bien. Como el hermano les digo, el que les contaba que me hablaron ayer para las citas bíblicas,
le di dos ejemplos de que la salvación no se pierde. Uno de los ejemplos es que se encuentra en el Salmo 51, versículo 12. El apóstol Pablo, el rey David, era un pecador y había pecado. Había cometido un pecado de homicidio y también de adulterio. Y también la mentira. Y muchas cosas se le iban acumulando. Ahora, pero entonces el rey David, cuando escribe el Salmo 51, dice en el verso 12: vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Había perdido la salvación? No. ¿Qué era lo que había perdido? El gozo. Es decir, que un creyente, siendo creyente, vive en pecado, va a perder el gozo. Aunque se goce en el pecado que está cometiendo por un ratito, pero después vienen las consecuencias. A David le fue duro, ¿verdad?, el resultado de eso. Ahora entonces, se le murió el hijo y también fue afectada toda la familia. Los hijos se le descarriaron y todo, ¿verdad? Ahora entonces, vemos aquí, y él les dice, bueno, manténganse firmes en el Señor. Firmes en el Señor. No se muevan de ahí. Versículo 2. Dice el versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjense bien que todo iba caminando bien, todo iba buena, una iglesia buena que Pablo admiraba, pero que a pesar de que Pablo admiraba y que aparentemente algunas situaciones estaban dando ya, habían dos mujeres. ¿Les gusta pelear a las mujeres, hermano? Sí, les gusta pelear, son peleonas las mujeres. Ahora entonces, estas dos mujeres no estaban de acuerdo, estaban en discusiones, estaban en conflictos. Ahora, por eso el apóstol Pablo les recomienda, bueno, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra sentir aquí no es la más correcta, sino más bien del mismo pensar, que se pongan de acuerdo. No se llevaban bien en algunas cosas dentro de la iglesia. Y así es como se pueden dividir las iglesias, ¿verdad? Cuando toman partido, uno se hace a un lado y otros lo siguen, y así, ¿verdad? Pero Pablo, no era el deseo de Pablo que las iglesias se dividieran por situaciones, ¿no?, como esta. Entonces Pablo dice, bueno, les ruego, es una súplica, pónganse de acuerdo, llévense bien. Ahora entonces, y es más, en el versículo dice que sean de un mismo sentir en el Señor. En el Señor. ¿A dónde estaba el problema entonces? ¿A dónde estaba el problema? Bueno, estaban pensando carnalmente, humanamente. Cuando estamos en el Señor, no estamos pensando así. Cuando estamos en el Señor, el interés nuestro es todo el rebaño. Es más, estas mujeres habían tomado liderazgo, porque ya vamos a ver los versículos más abajo. Habían tomado liderazgo y saben, entonces a lo mejor el liderazgo les estaba afectando. Para nosotros como líderes, la prioridad debe de ser el rebaño. El pastor debe tener en el principio importante que la prioridad debe de ser el rebaño. Alimentar las ovejitas, cuidar las ovejitas y llevarlas a darles el agua, ¿no?, que necesitan cada día, y tener un cuidado pastoral del rebaño. Pero cuando se está carnal no se piensa así.
Cuando se está carnal, dice, bueno, ¿qué le vamos a sacar a las ovejitas? Le vamos a sacar la leche a las ovejitas, y cuando ya no tengan leche, si no tienen leche, pues le sacamos hasta la cuajada, ¿verdad? Y la crema de una vez. Es decir, el pastor está tratando de beneficiarse del rebaño. Ahora entonces, y puede suceder eso en las iglesias. Bueno, ya decía yo un día de estos que las iglesias muchas veces se multiplican no por el evangelismo que han crecido la iglesia, sino por divisiones. Y no solamente cuando hablamos de iglesias bautistas encontramos en los estatutos de la Asociación Bautista de El Salvador y también en los rótulos de las iglesias, primera iglesia bautista. Y a veces en la misma ciudad hay otra iglesia aquí bautista, segunda iglesia bautista. Bueno, ¿cómo han crecido aquí? No, fue que se pelearon y se dividieron. Y no solamente los bautistas allá en Guataquiagua. ¿Cuántas iglesias de las asambleas hay? Hay como 2 o 3, ¿no? Y se llama primera iglesia de la Asamblea de Dios, segunda iglesia de la Asamblea de Dios. Ahora entonces, significa entonces que han sido divisiones. Eso no es el deseo, la voluntad de Dios. Ahora entonces, y dice en el versículo 3, el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora entonces le ruegan a un hermano que no mencionan el nombre aquí. Le dicen, ayúdalos, ¿verdad? Sí. Sí, en la Reina Valera no aparece, ¿verdad? No aparece. Ahora entonces, dice, asimismo ruego también a ti, compañero fiel. Compañero fiel. Ahora entonces, ese compañero fiel le pide a Pablo, ayuda a estas hermanas a que se lleven bien. Que se lleven bien. Es decir, tratando de volver a la armonía a estas hermanas y que tengan un solo pensamiento. Hay divisiones en las iglesias, a ver, por pleitos de las hermanas en la iglesia. Los hombres casi que no peleamos, ¿verdad, hermanos? Puede haber pleitos entre los hombres también, sí, puede haber. Ahora entonces, pero ¿cuál debe de ser el deseo de Dios y el deseo de Pablo por el Espíritu Santo? Está diciendo aquí, ayuden a estas hermanas a reconciliarse. Esa forma de pensar que no está bien. Ahora entonces, esa debe de ser la tarea. Fíjense bien que en algunas iglesias, cuando está pasando algo como esto, a la gente lo que hacen es que la sacan de la iglesia. Es más, no solamente la iglesia evangélica, unos testigos de Jehová pasan una cosita ahí, está disciplinado. Entonces, en unas iglesias allá por occidente, allá ponen una banca pintada de negro, allá enfrente, y a los peleones los ponen ahí enfrente, disciplinados. Y entonces, y le preguntaba a un pastor, ¿y por qué lo ponen ahí enfrente en esa banca negra? La banca negra significa disciplina para nosotros. Y entonces, ¿y qué hacen para resolver la dificultad que tienen esos hermanos? Nada, hasta que cumplen los 2 meses o 3 meses ya pasó todo. ¿Pero eso será lo correcto, hermano? No. La tarea pastoral debe de ser que estos hermanos vuelvan a llevarse, es decir, lejos de sacarlos de la iglesia. Vamos, hermanos, vamos. Esa situación no está correcta, vamos a armonizar otra vez y vamos a llevarnos bien y tratar de levantar al caído, ¿verdad? Si alguien comete un pecado, muchas veces lo echan en lugar de restaurarlo, ¿verdad? Entonces, y
están poniendo disciplina. Algunos los que disciplinan a veces no reciben la disciplina, mejor se van de la iglesia también. Entonces el propósito de Dios es que nosotros no somos jueces. En la carta a los Romanos dice que el juez justo vendrá a juzgar. Él va a juzgar. Y les dice a los creyentes: ustedes no juzguen a nadie. No lo juzguen. No hablen del creyente. Lejos de eso, si alguien vio a otro hermano cometer un pecado, ¿cuál es la tarea de este hermano? Y no le estoy hablando porque muchas veces piensan el pastor tiene la obligación de ir a exhortar a este hermano. No, quien lo vio cometer el pecado es el obligado. Y si no quiere hacer caso, tiene que decírselo, consultar ya, ¿verdad? Con la iglesia, con los líderes, decir: mire, está pasando esto y este hermano no quiere hacer caso. Y después, ¿verdad? Se lleva un producto, pero el primer responsable es el quien lo acusa, que dio algo. Es más, y tiene que tener testigos. Tiene que tener testigos, porque si viene a decir algo que no es cierto y no hay testigos que lo afirmen, entonces no se puede tratar el asunto. A menos que sea una situación pública, ¿verdad?, en todo el pueblo de Efeso. Ahora entonces, veamos entonces, entonces le dice a este hermano: ayúdenle a estas dos hermanas, porque estas hermanas eran importantes. ¿Qué habían hecho estas hermanas? ¿Qué habían hecho? Dice: combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, eran hermanas que se habían preocupado por evangelizar a la par del apóstol Pablo. Aquí está un ministerio de las mujeres, porque las mujeres piensan que no tienen ministerio. No, aquí está el ministerio un ministerio es evangelizar. Las mujeres pueden salir, evangelizar. Entonces, es un ministerio de estas mujeres. Dice que lo hacían a la par de Pablo. Combatieron conmigo en la predicación del Evangelio. Y también estaba otro hermano ahí que se llamaba Clemente. Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estaba Clemente y otros colaboradores, es decir, Pablo tenía un equipo misionero. Es decir, y eso es lo ideal, ¿verdad?, que haya un equipo misionero para ir a predicar el Evangelio. Y vemos aquí que dice que estos hermanos tienen los nombres inscritos en el libro de la vida. Entonces, hermanos, estos hermanos estaban seguros en el Señor. ¿Y qué es estar quiénes son los que están en el libro de la vida, hermanos? Los salvos, todos los que han confiado en Cristo. Los que no están en el libro de la vida son los que se niegan a confiar en Cristo. Esos están en el libro de las obras, están todas las obras que ellos hacen, porque un día van a ser juzgados por las obras también. Y entonces, en el libro de la vida, los romanos llevaban un registro de los ciudadanos y todo eso, ¿verdad? Pero retoma la metáfora Pablo y dice: estos ya están inscritos en el libro de la vida. Lo vemos en Apocalipsis, que solamente los creyentes están en el libro de la vida. Los que no son salvos no están ahí. Los que no estén en el libro de la vida, ¿van para dónde? ¿Para dónde van los que no están en el libro de la vida? Van para el infierno. Y los que están en el libro de la vida, con el Señor. Ahí hay un verso que garantiza que la salvación no se pierde. Las hermanas estaban peleando, pero él dice: ya están en el libro de la vida. No van a estar. No van a estar. Ya están. Y no habían muerto. Entonces quiere decir que la salvación la tenían. Sí, la tenían segura, ¿verdad? Y eran peleonas las hermanas, pero a pesar de que eran peleonas, iban para el cielo con el Señor, estaban inscritos en el libro de la vida. Ahora entonces, pero deben de pelear las hermanas. No, el consejo es que no peleen, ¿verdad? Que se traten de llevar lo mejor. Fíjense bien que si tú te peleas con otro hermano, te estás peleando con Dios también.
porque este es hijo de Dios. ¿Qué hace el padre cuando dos hermanos pelean? Los disciplina, los trae. Mira, ¿por qué estás peleando? Y hay algunos, dice la mamá haciendo planes, ¿verdad? Vamos a mandar al mercado a hacer un mandado. Que vaya fulano, dice otro, sale de salido ahí, que vaya fulano. No le dije a la mamá, vos vas a ir por metido, ¿verdad? Porque yo no había dicho quién iba a ir. Y algunos rápido dicen por no ir, ¿verdad? Ahora entonces, pero qué maravilloso, hermanos, que la Biblia nos dice que nosotros ¿para dónde vamos? Vamos para el cielo. No vamos para el mercado, ¿verdad? Vamos para el cielo. Vamos a estar con el Señor. Entonces, nuestra tarea es entonces aplicar la palabra en nuestra vida. Y aquí que ya escuchamos el estudio bíblico, pues no se trata solamente de escuchar, sino de ponerlo en práctica, apliquémoslo en nosotros. Que el Señor les bendiga.